Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la sexta clase del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase lo que vamos a ver es la introducción a la interfaz gráfica de MySQL Workbench, que como se acordarán es el sistema de bases de datos que vamos a usar para aprender SQL en este curso y que es lo que nos va a servir de acá en adelante a poder hacer todas las consultas, a gestionar los datos que queramos, a crear las bases de datos que queramos. Es la herramienta que vamos a usar de acá hasta el final del curso, así que si no la instalaron les recomiendo que vayan a ver el video que se los voy a dejar acá arriba o acá arriba, el video que ya subimos hace un tiempito de cómo se instala MySQL Workbench. Véanlo, instalen, si no pueden instalar ya saben, me consultan en los comentarios, me consultan por Instagram, me consultan por mail, por donde quieran. Pero bueno, lo importante es que lo tengan instalado porque a partir de ahora ya les muestro la interfaz gráfica y a partir de la clase que viene ya vamos a estar haciendo código todas las clases. Bueno, ahora sí nos ponemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer obviamente es abrir MySQL Workbench. En la descripción igual acuérdense, les voy a dejar el link al drive donde está el manual de instalación y el video. Así lo pueden seguir si no lo instalaron. Bueno, una vez que está abierto la aplicación, vamos a abrir nuestro usuario haciéndole clic simplemente. Y acá ya vamos a ver nuestra interfaz gráfica. En SQL Workbench lo que vamos a poder hacer es trabajar tanto con código escrito de SQL o también vamos a tener muchas opciones para trabajar directamente con nuestro mouse. Es una opción bastante gráfica para trabajar. Pero bueno, yo hoy les voy a mostrar un poquito lo gráfico y a partir de la clase que viene ya vamos a hacer todo código, porque lo interesante de la programación y del lenguaje es justamente utilizarlo, no utilizar las herramientas gráficas que nos proporcionan algunos programas, porque generalmente se quedan un poco cortos. Cuando necesitamos hacer algo más eficiente o hacer algo más escalable, nos quedamos en algo ahí que no llega a ser lo que queremos. Así que bueno, lo primero que vamos a tener acá va a ser obviamente una barra de tareas. Familiarizado con esto estamos. Es una barra de tareas como una barra superior de tareas como tenemos en casi todos los programas, que tiene varias pestañas de archivo, de edición, vistas, digamos, query. Acá vamos a tener como opciones de las consultas que vamos a poder hacer, digamos. Es lo típico que tenemos en muchas herramientas que conocemos. Después tenemos una barra donde tenemos tareas a realizar propias de SQL, que por ejemplo la primera es crear un script, que ven ahí, si se dan cuenta acá, cuando hacemos clic acá, se abren nuevas pestañas. Estas pestañas son pestañas de script, donde nosotros vamos a poder escribir nuestro código. Digamos, nosotros vamos a ir escribiendo acá el código de SQL que queramos. Y lo vamos a poder ejecutar para que haga lo que necesitemos. Eso es lo que hace este icono. Después tenemos uno que es para abrir scripts ya existentes, que vamos a abrir uno. Lo seleccionamos y ven acá, ya se abre nuestro script. Básicamente el script es un programa donde está el código ya escrito y guardado, como cuando hacemos un Word y guardamos el texto que hicimos. Después lo que vamos a hacer es también, denme un segundo que voy a eliminar esto para mostrarles. Lo que vamos a hacer es ejecutar este script. Vamos a encontrar las opciones en esta parte. Toda esta fila de opciones son opciones para hacer con nuestro código, digamos, que cuando por ejemplo queremos ejecutar esta parte de código, la seleccionamos y le damos el rayito este. El rayito lo que hace es ejecutar lo que tengamos. Y ahí ven, ejecutó. ¿Cómo nos damos cuenta que ejecutó? Vamos a ver acá abajo nuestra sección de output que nos da las acciones que está haciendo el SQL. Y si ven acá, 145420, lo que hizo fue ejecutar el código que acabamos de decirle y le pone un tilde verde. El tilde verde significa que lo ejecutó bien, satisfactoriamente. Si nosotros lo ejecutamos de nuevo, ahí va a tirar un error. Esto es muy importante. Siempre hay que saber leer esta parte del SQL. Es fundamental. Es tan importante como nuestro código. Porque acá lo que está diciendo es, che, un error, porque está en rojo. Y este rojo lo que nos está diciendo es, tenemos un código de error 1007. No podemos crear la base de datos, el nombre de la base de datos, porque esta base ya existe. Nosotros, si se acuerdan, recién hace un segundo ejecutamos y ahora volvimos a ejecutar. Ya la habíamos creado porque es sencillo este código, dice create esquema, create database, es lo mismo. Lo creamos una vez, lo volvimos a ejecutar y ahí nos dice ya está creada, no la puedo crear de nuevo. Bueno, eso tiró un error, que un error lo que hace en nuestro código es que deje de ejecutarse. El error, si yo ejecuté solo esto, pero si yo ejecutaba todo esto,
como el error ya se ocasionaba en la primera fila, iba a detenerse ahí la ejecución y no iba a hacer nada de todo lo que está debajo. Después puede haber unos triangulitos de warning, que son advertencias, no son errores, que eso es una advertencia, como lo dice la palabra, y no corta la ejecución del código. Si la advertencia se da en el medio de tu script, va a seguir ejecutando sin problemas. Te va a avisar después que hubo cierto inconveniente, pero no va a detener la ejecución. Los errores sí. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es otra cosa muy importante en SQL, que es una vez que creamos un esquema, una base de datos, la vamos a usar. Si no la usamos, todo lo que escribamos debajo, SQL no va a saber en qué base de datos ejecutarlo. ¿Por qué les digo esto? Pues si se fijan, acá a nuestra izquierda tenemos el panel de esquemas. Fíjense que acá tienen que tener seleccionados esquemas. Administración, esquemas, seleccionar esquema. Y acá tiene nuestro panel de esquemas. ¿Qué hace el panel de esquemas? Tiene, como dice la palabra, los esquemas que tenemos nosotros en SQL o bases de datos. Si ustedes instalaron, como les mencioné en el video de la instalación, que instalaron los ejemplos que tiene SQL, acá les va a aparecer Sakila, les va a aparecer Word, que son ejemplos que ya vienen precargados en MySQL Workbench, y Sys, que siempre está también. Pero yo acabo de crear ejemplo de librería EELC, que sería educar es la clave, y no me aparece acá. ¿Por qué? Porque desde que la creé no actualicé mi panel de esquemas. Si ven acá hay unas flechitas, hacen clic en las flechitas y ahí se actualizan. Ejemplo, librería educar es la clave. ¿Y qué pasa acá? Esta base de datos no está en uso. Yo, si ejecuto esta parte del código que dice usar, ese ejemplo, librería educar es la clave, se va a activar y va a estar en uso. Entonces todo lo que haga después va a estar ejecutándose dentro de esa base de datos. O otra alternativa es hacerle doble clic izquierdo sobre el nombre. Hago así y se empieza a usar. Fíjense, si hago doble clic en Sakila, se usa Sakila. La que esté en negrita es la que está en uso. Si yo ahora ejecuto esta parte del código para que vean la otra forma de hacerlo, ven que volvió a ejecutarse el use ejemplo librería y de acá abajo se ejecutó la tarea y dio satisfactoriamente, funcionó. Después, bueno, tenemos otra parte de script acá debajo que es creame la tabla género. Si se acuerdan del ejemplo, teníamos género, autores, libro. Este código no se los voy a explicar en esta clase, sino en la próxima, pero lo vamos a ejecutar para probar algo que pasa acá. Si yo ejecuto esto, creó la tabla sin problemas, no dio error. Vamos a crear la de autores. Creo la de autores. Ahí ya creó género y autores. Ahora vamos a ir a acá en nuestro panel de esquemas. Si se fijan, actualizamos de nuevo. En ejemplo librería tenemos todos los elementos que tiene esta base de datos. Por ejemplo, tablas, que es lo único que creamos hasta ahora. Si abrimos la flechita vamos a ver que está la tabla de autores y género. Si abrimos esa tabla, vemos columnas, índices, foreign key, triggers. Estas son cosas que vamos a ver más adelante, algunas y otras que ya vimos, como por ejemplo foreign key. Si abrimos columnas tenemos ID autor y nombre autor, que son columnas que yo le creé a la tabla. Después vemos género, columnas, lo mismo. Y ahora lo que podemos hacer es, con esta herramienta que está acá, con este loguito que tiene como una tabla con un rayo, lo que podemos hacer es hacer una consulta que nos va a mostrar nuestra tabla. Si hacemos clic, nos muestra nuestra tabla. Tiene ID autor y nombre autor. Esas dos columnas. No me figura ningún dato porque todavía no llegamos a la parte de cargarle datos a nuestra base de datos, sino que solo creamos la tabla donde luego van a ir los datos. Vamos allá a usar Sakila. Vamos a hacerle doble clic. Vamos a abrir las tablas. Esta es una base que viene precargada en MySQL, como les dije, y ya tiene datos. Entonces le tocamos en actor, por ejemplo, y tocamos el mismo logo, el que tiene la tabla con el rayito. Y van a ver que ahí ejecutó y vemos que hay un montón de autores. Y otra forma de hacer esto es con este código que está acá. Select asterisco from sakila.actor. Esto, como les digo, son consultas que vamos a ver en las próximas clases. Pero para que ya se vayan familiarizando, lo que dice acá es seleccioname todas las columnas desde la tabla actor que está en la base de datos Sakila. Esto es simplemente lo que dice. Y como verán, nos muestra toda la tabla, como le pide la consulta. Nosotros, en vez de hacerlo con este código, lo hacemos ejecutando con este botón, pero luego nos dice el código SQL para que lo tengamos, por si lo queremos usar en otro lado. O incluso podemos agregarle condicionantes. Por ejemplo, le podemos poner where
first name igual Penélope. Y miren, vamos a ejecutar esto y nos trae, en vez de toda la tabla, 4 consultas donde el first name, la columna, es igual a Penélope, que es lo que yo le pido acá. Este word diría cuando el primer nombre es igual a Penélope. Nada, eso lo vamos a ir viendo, pero se los muestro para que se vayan interiorizando y vayan teniendo ganas de seguir en el curso y conociendo las herramientas. Fíjense qué sencillo que fue traer, ¿no? Esto, qué sencillo fue. Acá tenemos toda la tabla que tiene varios registros, tiene 200. Y si nosotros agregamos ese word simplemente, nos trajo los 4 que hay personas que se llaman Penélope. Eso es algo de lo que podemos hacer. Tampoco les quiero mostrar tanto, porque ya la próxima clase vamos a hacer código propiamente dicho. Pero bueno, eso es un poco lo que tienen que tener en cuenta quizás como primer uso de la herramienta. Cuando la abren, acá tienen archivo como en todo. Acá tienen los scripts donde van a poder escribir. Si ustedes escriben un script, por ejemplo, create esquema, bla, bla, bla. Este sería nuestro script, supónganse. Y ustedes lo quieren guardar, tocan el disquito, el disquete, como en todos los programas que conocemos. Y acá guardamos con el nombre que queramos, donde queramos. También pueden ir a File y acá pueden tocar Save Script o Save Script As, que sería guardar como. Eso es como en todos los programas que habitualmente usamos. ¿Qué más les puedo mostrar? Por ejemplo, acá también tienen para crear script, para crear una nueva base de datos. Ustedes pueden tocar acá, Create Esquema, y acá ponen el nombre, educar es la clave, y ponen aplicar. Sí, todo bien. Apply, finish. Y acá actualizan y van a ver que aparece la nueva base de datos educar es la clave que acabo de crear. Esto es, como les digo, para crear cosas de forma gráfica sin usar código. Este botón es para crear una tabla en un esquema que queramos crear. Este es para crear una vista y así sucesivamente. Nosotros podemos tener en MySQL usos tanto gráficamente como de código. Hoy les mostré un poquito lo gráfico para que vayan familiarizando. Lo más importante es que tengan en cuenta el panel central donde escribimos los scripts, el panel de esquemas. Siempre muy importante tener en uso el esquema que queremos usar y que tengan presente también el panel de errores. Ese panel es fundamental. Van a tener muchos errores, va a pasar, no se crean que no todo sale perfecto en el código. Entonces es muy importante que aprendan a utilizar, a ver este panel y a cuando tienen un error poder resolverlo. Siempre se van a guiar por el error que les dé acá abajo. Eso es lo más importante. Scripts, esquemas y barra superior como en todos los programas. Y nada más. Esto es lo que vamos a ver por la clase de hoy. Como les decía, esto es lo que vamos a ver por la clase de hoy. Vamos a empezar a toquetear un poco. Ustedes, si no instalaron MySQL Workbench, vuelvan al video 2, creo que es la clase. Igual se las dejo, como les dije. Se las dejo en el link en la descripción. Instalen, entren al MySQL, jueguen. No van a romper nada, como mucho harán un script que no funcione y después harán otro nuevo y así sucesivamente. Jueguen un poquito, vayan interiorizándose, viendo visualmente cómo es, que a partir de la clase que viene, la clase 7, vamos a empezar a hacer código. Vamos a crear las tablas que les mostré, les voy a explicar cómo se crean, les voy a explicar qué significa cada palabra, qué significa create table, que básicamente es una traducción fácil, pero digamos, después por qué abrimos un paréntesis, por qué lo cerramos, dónde ponemos el punto y coma. Todo eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Así que los espero el miércoles que viene. Espero que anden muy bien. Y si llegaste hasta acá, como siempre, te agradezco mucho. Y te agradezco también si te suscribís porque me harías muy feliz. Y si compartís el video, ya está. Nos despedimos con mucha felicidad. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau.